Extraordinario, millonario descubre la impactante solicitud de una huérfana en su cumpleaños. Pedro, un arquitecto reconocido, se encontraba rodeado de amigos acomodados en su fiesta de cumpleaños. El lujo rebosaba en la sala, luces brillantes, risas superficiales, copas de cristal que tintineaban y una ecléctica lista de invitados que en su mayoría eran más un reflejo de su éxito que verdaderos amigos. A pesar de la apariencia deslumbrante de su vida, su corazón pesaba como una losa. Recordaba las palabras de su padre, quien lo había enseñado a ser el mejor, a apresar el miedo y dejar de lado los sentimientos. ¿Era este el éxito que había perseguido? Mientras sonreía con desgano y escuchaba las alabanzas de sus amigos, una parte de él deseaba gritarles: «Soy un hombre solo». La necesidad de reconocimiento lo había llevado a esta soledad desconcertante. Su respiración se hizo irregular al mirar la multitud acomodada que lo rodeaba, todos disfrutando de su esplendor sin saber lo que realmente ocurría en su interior. De repente, la puerta se abrió con un crujido, y una joven apareció en el umbral. Su presencia desentonaba entre tanto lujo. Valentina, con su abrigo un poco desgastado y una determinación eléctrica en su mirada, avanzó entre los murmullos de los asistentes. Su corazón palpitaba. Era un acto de valentía que solo una huérfana que había pasado por hogares de acogida podría comprender. Ella no quería ser solo una sombra en el mundo, anhelaba aprender y encontrar un lugar donde valieran sus sueños. Sin embargo, allí, entre las risas y la ostentación, se sintió insignificante. Con la voz temblorosa, interrumpió el brindis: «Quiero aprender de usted, me enseñaría a soñar como usted». Las miradas de desdén hicieron eco a su alrededor. Pedro sintió que el tiempo se detenía. El asombro se dibujó en su rostro mientras luchaba con un mar de emociones. La sinceridad en los ojos de Valentina lo confrontaba con sus propios fracasos y anhelos no cumplidos. Su mundo, tan bien cuidado y superficial, se desmoronó en un instante. ¿Podía arriesgarse a involucrarse en la vida de alguien tan vulnerable y genuina? Aquella petición resonaba en su mente. Tenía miedo de qué dirían sus amigos, de cómo sería juzgado. Temía que su reputación como el arquitecto de élite se desvaneciera con solo acercarse a una muchacha como Valentina. Sin embargo, su conciencia lo empujaba a actuar. Las palabras de su padre retumbaban en su mente: ser el mejor significaba dejar de lado todo lo que consideraras frágil. ¿Acaso no había amor en lo frágil? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba. Valentina había puesto su corazón en esa solicitud, era más que un sueño, era su única oportunidad. Pero por otra parte, Pedro luchaba contra su medidor interno de éxito, sintiéndose atrapado entre su egoísmo y el deseo de ayudar. Fue entonces cuando ella, aún con su cargamento de inseguridades, le mostró un portafolio de diseños que había estado desarrollando, cada línea una expresión de su esencia. Pedro sintió una punzada de angustia. ¿Sería suficiente el talento de Valentina para abrir las puertas? La confusión de sus pensamientos lo envolvía, mientras Valentina lo miraba con esperanza y miedo. ¿Podría ser esta chica todo lo que él había sido en su infancia? Y en medio de su conexión palpable, una pregunta crucial quedó flotando en el aire: ¿arriesgaría su estatus por ella? La noche se volvió densa, y el tiempo parecía arrastrarse lentamente, esperando su decisión. La mente de Pedro parecía un torbellino. Las luces brillantes de la fiesta, el sonido de las risas, se desvanecieron lentamente hasta quedar solo el eco de la voz de Valentina. Era como si hubiera entrado en una burbuja ajena a todo excepto a esa mirada fija en él, que le suplicaba sin palabras. La figura de Valentina contrastaba con su vida, tan cuidadosamente edificada alrededor del reconocimiento y el éxito material. Se dio cuenta de que muy pocas veces se había detenido a escuchar a otros. De hecho,
había olvidado que había una vida más allá de su propia cáscara. Mientras los murmullos de los invitados comenzaban a convertirse en un zumbido distante, Pedro se vio obligado a hacer un examen profundo de su propia identidad. La imagen del arquitecto renombrado que todos celebraban había sido ensamblada con bloques de ego y premios, pero hoy sentía que esos bloques caían y se transformaban en nada. Sus sueños, sus aspiraciones, ¿habían sido realmente suyos o simplemente ecos de lo que se esperaba de él? La mirada de Valentina parecía tomar cada fragmento de su existencia y reconfigurarlo. La ambición desmedida y el deseo de ser aclamado habían guiado a Pedro por un sendero que ahora lo dejaba vacío. Casi podía ver sus propios errores reflejados en los dibujos de Valentina. Con un movimiento impulsivo, tomó el portafolio que ella le ofrecía, casi con reverencia. Al abrirlo, el aire cargó de una mezcla de ansiedad y curiosidad. Cada diseño contaba una historia, un pequeño universo donde Valentina se había atrevido a crear, a soñar, a ser vulnerable. Sus líneas eran el testamento de una vida no vivida, de un futuro incierto que reflejaba su propia historia en muchas maneras. Esa conexión lo llevó a una reflexión brutal: él había construido demasiadas paredes en su vida. Era tiempo de romper esas barreras, de replantearse lo que había perseguido hasta ahora. Pedro entendió que su éxito, aunque brillante, era un reflejo superficial de lo que realmente anhelaba. El reconocimiento era un espejismo que, en la intimidad de su soledad, no sabía si le había traído felicidad. La complicidad que sentía hacia Valentina lo forzaba a enfrentarse a la pregunta que tanto había evadido: ¿hasta dónde estaba dispuesto a ir para ayudarla y, posiblemente, para sanarse a sí mismo? Mientras la búsqueda por su propia verdad se tornaba más intensa, la inseguridad de Valentina se hacía palpable. Ella había puesto su deseo, su futuro, en su mano. Un impulso casi instintivo emergió dentro de él. Ya no podía mirar hacia otro lado, no solo podía dejar pasar esta oportunidad de colaborar con ella. Impulsado por un profundo anhelo de trascender su propia vida, Pedro comenzó a esbozar un plan. Decidió que debía enseñarle a Valentina no solo a encontrar su estilo arquitectónico, sino a desafiar la narrativa que siempre la había limitado. El pensamiento de sus amigos, de la percepción pública que había construido, se hizo una nube oscura. Pero Pedro sintió que su decisión se fortalecía con cada latido de su corazón. Se levantó y miró a Valentina directamente, sus ojos se encontraron en un puente lleno de significado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hablar, una voz conocida y burlona lo interrumpió. ¿Qué haces hablando con ella? ¿Acaso te has olvidado de quién eres? Resonó la voz de un amigo cercano en la multitud. La tensión se acumuló. Pedro tuvo que decidir rápidamente cómo actuar, cómo responder a la burla que lo ataba a su antiguo yo, mientras Valentina miraba con una mezcla de esperanza y nerviosismo. ¿Cedería a la presión social o finalmente rompería las cadenas que lo mantenían en su zona de confort? La construcción de un nuevo Pedro se encontraba en juego, y el camino por delante prometía ser tanto desafiante como liberador. Pero esto era solo el inicio del verdadero viaje. Una pequeña chispa de determinación comenzó a arder en él y, con ese pequeño fuego, Pedro tomó la decisión que podría redefinir su existencia. Sin embargo, al borde de su nueva resolución, el eco de una sombra de su pasado vino a la mente, un antagonista que no lo dejaría ir tan fácilmente. ¿Lo arriesgaría todo por alguien cuyo futuro dependía de su apoyo? Pedro confrontó la voz burlona de su amigo con una mezcla de incredulidad y desafío. El eco de esas palabras resonó en su mente: ¿acaso te has olvidado de quién eres? Pero, ¿quién era él realmente? Su identidad había sido construida sobre una fachada brillante, pulida por las expectativas ajenas y el deseo de reconocimiento. Sin embargo, en ese instante, se dio cuenta de que podía elegir su definición. Era un momento crucial: piensan en las posibilidades de reformular su historia. Para su asombro, la burla de su amigo no minó su determinación. En lugar de retroceder, Pedro sintió como la idea de una nueva vida tomaba forma con más claridad. La imagen de Valentina, su pasión, su autenticidad, había encendido algo en el que no podía extinguirse. Decidido, levantó la cabeza y vio a su amigo como un simple atisbo de su pasado, uno que, aunque no podía ignorar, ya no definiría su presente.
¿Quién soy? Soy alguien que eligió estar aquí, a pesar de lo que pienses, respondió Pedro, sus palabras cargadas de una nueva confianza. Había un poder en la verdad que estaba descubriendo en su interior. Su amigo abrió la boca para replicar, pero Pedro no le dio la oportunidad. Giró sobre sus talones, centrándose nuevamente en Valentina, quien observaba con una mezcla de sorpresa y aprecio. Quiero ayudar, declaró Pedro, su voz sostenida por un nuevo propósito. Tú y yo podemos hacer algo significativo juntos. No se trata solo de arquitectura, se trata de redescubrirnos a nosotros mismos. Esa simple pero poderosa afirmación hizo que el ánimo en su pecho se avivara. La angustia que había sentido hasta ese momento se fue disipando. Decidió actuar de inmediato, estableciendo un plan hacia la creación de un espacio donde Valentina pudiera expresarse sin miedos. Se propuso organizar una serie de sesiones de trabajo, no solo para enseñar, sino también para aprender de ella. Días después, sentados juntos frente a un pequeño escritorio en su estudio, Pedro le pidió a Valentina que explicara la esencia de su visión. Ella dudó al principio, con la inseguridad reflejada en sus ojos. Siempre he sentido que mis ideas son pequeñas, murmuró. Pedro, sintiendo un eco de sus propios temores pasados, desató una risa leve, sincera, asintiendo ante la vulnerabilidad que ambos compartían. Cada idea tiene su chispa. Con cada pequeño trazo puedes incendiar algo grande, afirmó él, convencido de sus palabras. Era un principio que deseaba que Valentina comprendiera y, de alguna forma, que él también debía recordar. La química entre ellos creció con cada discusión, cada diseño esbozado. Sin embargo, el pasado de Pedro acechaba como un espectro. Durante las semanas siguientes, sus amigos comenzaron a murmurar sobre su extraño vínculo con la joven arquitecta. Los comentarios eran sutiles pero incesantes, provocando una tensión que Pedro no podía ignorar. Las figuras que una vez admiró ahora parecían caricaturas de lo que él quería ser. Una noche, mientras revisaban bocetos, Valentina se detuvo y lo miró fijamente. ¿Qué harías si tu mundo cambiara de repente? ¿Si todo lo que has construido se convirtiera en polvo? Preguntó con una serenidad que lo desarmó. La pregunta lo arrastró a su pasado, a la incertidumbre de opinar y definir su camino en un mundo que lo trataba como una figura pública. No sé, contestó finalmente, con una franqueza que le costó, pero estoy dispuesto a descubrirlo. La conexión que tenían se tornaba en algo profundo, y con cada conversación, ambos empezaban a despojarse de las máscaras que el mundo les había obligado a usar. Sin embargo, algo oscuro acechaba en el horizonte. A medida que Pedro se adentraba más en su relación con Valentina, notó un cambio en su entorno. Un viejo enemigo, alguien que una vez dejó atrás, se reintrodujo en su vida, amenazando con desestabilizar todo lo que había construido en este nuevo capítulo. La pregunta persistía en su mente, ¿podría proteger su nueva realidad y a la persona que había comenzado a valorar por encima de todas las cosas? Ante esta nueva amenaza, Pedro sintió que su viaje hacia una identidad renovada se intensificaba. La construcción de su verdadero yo estaba en peligro, y podría necesitar más que solo determinación para enfrentarlo. Se encontraba al borde de un enfrentamiento que lo haría cuestionar todo lo que había aprendido y deseado. Así, mientras los ecos de su pasado volvían a resonar con fuerza, Pedro se preparó para una confrontación que cambiaría el curso de su vida y la de Valentina. La pregunta latía en su interior, retumbando, ¿quién estaba dispuesto a arriesgar por lo que realmente quería? La noche prometía revelaciones, y ahora más que nunca, el futuro era incierto. La brisa nocturna era fresca, pero dentro de Pedro una tormenta de pensamientos le azotaba. Había dedicado tanto tiempo a edificar una imagen que finalmente sentía que empezaba a desmoronarse. Se preguntaba si la imagen que proyectaba al mundo era realmente la que quería mantener. En ese espacio inseguro, Valentina se había convertido en un faro, iluminando su camino hacia un autodescubrimiento que parecía utópico. Al día siguiente, decidió convertirse en una versión mejorada de sí mismo y dar un paso más hacia lo que realmente quería construir, una conexión auténtica con Valentina y su propio propósito. Se dispuso a revisar cada crítica que había recibido, cada comentario hiriente que sus amigos habían deslizado tras sus espaldas.
En su mente, transformó esas palabras dañinas en ladrillos, y poco a poco, comenzó a construir su propia fortaleza de resiliencia. Pedro tomó la iniciativa de invitar a Valentina a una exposición de arquitectura contemporánea, un espacio donde su visión artística podría florecer y ser apreciada. Al mismo tiempo, fue un escenario perfecto para desafiar su propio miedo, los comentarios de su círculo social. Vio en esto una oportunidad para demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo que su nueva dirección era válida. Cuando se encontraron en la entrada del museo, la expresión de Valentina era de cautela, como si se cuestionara si su propia voz era digna de ser escuchada en ese entorno. Pedro decidió que, antes de entrar, debía ofrecerle un reto que les permitiría conectar aún más. «Demuéstrame cómo verías este lugar si fueras tú la diseñadora», le propuso. La incredulidad cruzó su rostro por un momento, pero rápidamente se convirtió en curiosidad. Mientras caminaban entre las exposiciones, Pedro la animó a compartir sus ideas. Su pasión fue el combustible que necesitaba para romper su propia coraza. A medida que Valentina hablaba, Pedro percibía cómo su propia confianza se alimentaba de su entusiasmo. En esos momentos, entendió que el acto de crear no se trataba solo del resultado final, sino de las dudas enfrentadas y superadas en el camino. Pero a medida que se sumía en esta nueva dinámica, sabía que podía llegar a aparecer el espectro de su pasado. La figura de su enemigo, hecha realidad en un ex socio desleal, comenzaba a acosarlo. Anhelaba ignorar esa sombra, concentrándose en el presente, sin embargo, las notificaciones en su teléfono no cesaban. Cada mensaje de su círculo anterior lo llevaba a cuestionarse si realmente podría desprenderse de su historia antigua. Aunque la noche avanzaba, y el entusiasmo que había sentido al inicio de la exposición parecía desvanecerse, Pedro no podía dejar de mirar a Valentina. Ella, con su paleta de ideas vibrantes, le había ayudado a recordar la esencia de su propia valía. Con cada insatisfacción palpada en las críticas ajenas, se reafirmaba su deseo: no permitiré que otros definan mi camino. Al regresar a casa después de la exposición, Pedro se encontró solo con sus pensamientos. En el silencio de su habitación, la claridad le golpeó como un rayo. Decidió que era momento de enfrentarse a su antiguo enemigo. No solo para proteger a Valentina, sino para demostrarle a sí mismo que su nueva vida valía la lucha. Reunió fuerzas y desarrolló un plan, uno que no solo iba a enfrentar sus miedos, sino que también le daría la oportunidad de reivindicarse ante quienes aún lo veían a través del prisma de su pasado. La antigua situación estaba por redefinirse, y las cartas estaban sobre la mesa, listas para ser jugadas. ¿Cómo se atrevería Pedro a confrontar lo que había tratado de dejar atrás? El dolor del conflicto personal se avecinaba, y él debía estar preparado para la batalla que lo definiría verdaderamente. Pedro se despertó antes del amanecer, el sol aún luchando por asomarse en el horizonte. La decisión de enfrentar a su antiguo enemigo resonaba en su mente como un tambor, marcando el ritmo de su nueva determinación. Sabía que no podía permitir que los ecos de su pasado interfieran en su presente. Después de un desayuno ligero, se sentó frente a su escritorio. El papel en blanco frente a él representaba tanto una barrera como una oportunidad. Comenzó por bosquejar su plan. Era fundamental que no solo enfrentara a su ex socio, sino que también se preparara mentalmente para cualquier respuesta. Cada palabra, cada detalle debía ser meticulosamente pensado. Su objetivo no era la confrontación física, sino una reivindicación verbal y emocional. Así, mientras su mente recorría las posibilidades de la reunión, Pedro comenzó a escribir una carta que resumiría su recorrido y reafirmaría su nuevo enfoque en la vida. La carta no solo era un medio para expresar lo que sentía, sino que también funcionaba como un ejercicio de catarsis. Al escribir sobre las traiciones pasadas y el dolor que lo había acompañado, Pedro empezaba a sentir que se deshacía de un peso que lo habían mantenido atado. Las palabras fluyeron, y con cada renglón, un poco de su angustia se desvanecía. No soy la persona que eras capaz de manipular, se reafirmó a sí mismo. Antes de salir de casa, se miró en el espejo. Esa imagen de sí mismo reflejaba a un hombre decidido, y aunque una parte de él temía la reacción de su antiguo socio, la esperanza de un nuevo comienzo brillaba más intensamente. Se dirigió a su estudio donde había comenzado a trabajar en un proyecto comunitario,
una forma de canalizar su creatividad en algo positivo. Valentina, con su cosa apasionada por la arquitectura, podía ser una gran aliada. Aquella idea lo entusiasmó, y sin pensarlo demasiado, decidió llamarla. Al escucharlo, Valentina se mostró intrigada. La idea de crear un espacio colaborativo donde los talentosos pudieran compartir su pasión resonaba en ella como un canto atemporal. Ese impulso renovado animó a Pedro, quien vio en la conversación no solo un camino hacia el futuro, sino una nueva forma de conexión con Valentina, libre de las cadenas de su pasado. Mientras charlaban, el teléfono de Pedro vibró en su bolsillo. Eran mensajes de su antiguo círculo, recordándole lo que había sido. La tentación de mirar era fuerte, pero decidió ignorarla. En cambio, enfocó toda su atención en Valentina, absorbiendo cada palabra que salía de su boca. Había algo especial en su forma de ver el mundo, algo que lo inspiraba a ser mejor, a dejar atrás la sombra de la desconfianza que siempre había acechado. A medida que se despedían, Pedro sintió que había dado un paso más hacia su renacimiento personal. Al día siguiente, tendría la reunión con su ex socio. La incertidumbre lo llenaba, pero también una extraña sensación de poder. Había comprendido que era la consecuencia de sus decisiones, y esa responsabilidad era únicamente suya. El miedo, aunque real, no podría definirlo. Al final del día, mientras la luna empezaba a brillar en el cielo nocturno, la certeza de que estaba listo para el enfrentamiento lo llenó de energía. Había dejado de ser un hombre dividido entre la duda y la ira. Ahora, estaba listo para caminar hacia su verdad, un avance claro hacia el futuro que deseaba construir. Pero antes de que pudiera calmar su mente, una notificación emergió en su teléfono, su corazón se detuvo al ver el nombre, su antiguo socio. Era el momento de la confrontación, y Pedro debía decidir, ¿aceptaría el desafío o sucumbiría a sus demonios pasados? Pedro respiró hondo, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. La notificación había resucitado viejos fantasmas, rememorando momentos de traición y desconfianza. Pero ahora, ese pasado tenía un nuevo significado, centrado en el crecimiento personal, lejos de la sombra del rencor. Con un movimiento decidido, desbloqueó su teléfono y, en lugar de abrir el mensaje, lo eliminó. Era un acto simbólico, un acto que reflejaba su deseo de no permitir que alguien más dictara su camino. En el fondo, sabía que la confrontación venía no solo de parte de su antiguo socio, sino también de las dudas profundas que aún subsistían en su interior. Al día siguiente, mientras se preparaba para la reunión, Pedro revisó las notas que había tomado sobre su carta. Cada palabra resonaba en su mente, un eco de fortaleza que había comenzado a tejer. Al mirarse en el espejo, no veía solo a un hombre listo para plantarle cara a un antiguo rival, sino a alguien que buscaba restablecer su identidad perdurable. La reunión se llevaría a cabo en un café al que solían ir juntos, un espacio cargado de recuerdos. Pero en lugar de dejar que esos recuerdos lo abrumaran, Pedro decidió transformar lo que una vez fue su zona de confort en su zona de confrontación. El lugar tenía que adaptarse a su nueva narrativa, no al revés. Llegó un poco antes y, en su mesa, miró a su alrededor. La gente a su alrededor parecía ajena a su tormento interno. Su mente se convirtió en un torbellino de posibilidades, de cómo esa conversación podría desatar un cambio no solo en su vida, sino en aquella conexión que había defendido a regañadientes. La posibilidad de que su vida cambiara por completo le ofrecía un atisbo de esperanza. Cuando vio entrar a su ex socio, sintió un escalofrío por todo su cuerpo. Era un hombre que había conocido bien, pero que ahora representaba un capítulo que anhelaba concluir. La tensión llenó el aire, y mientras intercambiaban saludos, Pedro recordó lo que había decidido, su desafío no era solo con este hombre, sino con los vestigios de inseguridad que había arrastrado. La conversación comenzó de manera casi trivial, pero rápidamente sus palabras se cargaron de significado. Pedro sintió su voz más firme mientras exponía sus pensamientos sobre el pasado y lo que había aprendido desde entonces. Habló de la necesidad de sanar y de cómo la traición lo había llevado a un periodo de autorreflexión. Cada palabra era un ladrillo que cimentaba su nueva identidad. A medida que la discusión se intensificaba, su ex socio hizo un intento de menospreciarlo, tratando de devolverlo a su papel de víctima.
pero algo dentro de Pedro hizo clic. En vez de entrar en su juego, mantuvo la calma y centró la conversación en su propio crecimiento. Ya no era un marioneta, y esa revelación era su mayor victoria. En medio de esta interacción, un nuevo sentimiento brotó en su pecho, la compasión. Comprendió que su antiguo socio también estaba atrapado en su propia red de errores y ambiciones perdidas. No era solo una confrontación, era un intento de cerrar círculos abiertos que habían dejado cicatrices en ambos. Terminada la charla y tras un intercambio de impresiones, Pedro se sentía aliviado. Sabía que, independientemente de cómo concluyera esta conexión, había descubierto un poder que hasta entonces le había sido esquivo. Ya no estaba atado a su pasado, y eso le daba un nuevo sentido de libertad. Ya en casa, su mente comenzaba a volar hacia un nuevo horizonte. La idea de crear algo significativo junto a Valentina cobraba más fuerza, pero también brotaba la sensación de que había muchas más lecciones esperando ser aprendidas. Al revisar sus notas sobre el proyecto, una pregunta lo asaltó: ¿cuántos más debían enfrentar sus propios demonios para construir su futuro? Sin embargo, al mismo tiempo, su teléfono vibró nuevamente, esta vez con una notificación inesperada que contenía una invitación de Valentina para discutir sus ideas en un taller. Un nuevo reto se presentaba ante él, pero ¿podría Pedro enfrentarlo con la misma valentía que había mostrado ante su pasado? La incertidumbre lo emocionaba y lo atemorizaba en igual medida. Pedro se despertó con una sensación de inquietud. El taller con Valentina estaba a la vuelta de la esquina, y la invitación se cernía como un recordatorio de sus miedos. Se sentó en la cama, frotándose las manos para liberar la tensión que había comenzado a acumularse. Había lecciones en cada esquina, y sabía que enfrentar esta próxima situación sería crucial para su desarrollo. Tras prepararse, decidió salir a caminar antes de la reunión. Necesitaba claridad y un respiro antes de sumergirse en lo que anticipaba que sería una discusión enriquecedora pero desafiante. La ciudad, llena de ruido y movimiento, se sentía extrañamente familiar y distante al mismo tiempo. Cada paso que daba lo alejaba de las sombras del pasado, pero aún sentía la sombra de la duda acechando. Al llegar al parque, se sentó en un banco y sacó su cuaderno. Las hojas estaban llenas de ideas, bocetos y conceptos que había recopilado a lo largo de semanas. Sin embargo, su mente continuaba divagando. ¿Cuál era su verdadera motivación para unirse a Valentina en este proyecto? ¿Estaba buscando redención, o realmente quería construir algo significativo? 70 minutos después, su mente había comenzado a desagregar sus cuestiones internas. Se dio cuenta de que su impulso por actuar estaba basado en la autenticidad y la conexión. Ya no se trataba de un deseo de validación por parte de su ex socio, sino de un deseo genuino de crear un impacto que resonara más allá de su propia esfera. Cuando llegó al taller, la atmósfera era vibrante. Valentina estaba en la entrada, sonriendo con entusiasmo mientras era recibida por otros participantes. Pedro sintió un ligero nudo en el estómago, pero, al mismo tiempo, una chispa de emoción brotó dentro de él. Era hora de poner a prueba el crecimiento que había logrado. La discusión comenzó, y Valentina destacó la importancia de la colaboración y la creatividad. Pedro la escuchó atentamente, prestando especial atención a cómo ella se comunicaba y conectaba con los demás. Cada palabra suya lo inspiraba a abrirse, a compartir su perspectiva, a mostrar su vulnerabilidad. Pero también surgía en él el temor a no estar a la altura de las expectativas. Con el paso de las horas, las dinámicas del grupo fueron evolucionando. Valentina hizo un ejercicio que involucraba la identificación de desafíos personales y profesionales. En su interior, Pedro sabía que este sería un momento decisivo. Tenía que ser honesto consigo mismo y, quizás, con los demás. Se levantó, sintiendo que la voz que tenía en su mente se formaba lentamente en algo tangible. Me gustaría compartir algo, comenzó, sintiendo que la mirada de todos lo animaba a continuar. Durante mucho tiempo, he estado lidiando con los fantasmas de una traición que me hizo dudar de mi capacidad. Pero he comprendido que mis errores son lecciones que me han llevado aquí, hoy. Estoy dispuesto a enfrentar mis miedos y quiero ser parte de este proyecto no solo como un colega, sino como alguien que busca crecer en el proceso.
El silencio pesado en la sala se transformó lentamente en un murmullo de admiración. Aquello no era solo una revelación para el grupo, era un desafío personal que le reafirmaba su decisión de ser genuino en su camino hacia un futuro brillante. Las miradas cambiantes, la expresión de comprensión y apoyo de sus compañeros lo llenaron de una energía revitalizante. El taller continuó, pero la atmósfera había cambiado. Pedro había abierto una puerta no solo para él, sino que también había invitado a los demás a ser más abiertos sobre sus propias luchas. Los relatos comenzaron a fluir, y las dinámicas grupales se hicieron más personales. Con cada historia compartida, Pedro se dio cuenta de que, aunque cada persona llevaba consigo un peso, todos buscaban también la transformación. La conexión que había comenzado a tejer con su vulnerabilidad lo sentó en el centro de una red de empatía y apoyo. Al llegar el final del taller, Pedro se acercó a Valentina. Gracias por crear un espacio tan increíble. Me siento más fuerte y más claro sobre qué quiero lograr. Quiero que eso se traduzca en algo tangible. Ella sonrió con complicidad, transmitiendo el mensaje de que esta era una nueva etapa para ambos. Algo había cambiado en Pedro, una sensación de quién era y a dónde quería ir. A medida que se despedían, Valentina lo miró con seriedad. Hay algo más que necesitamos discutir antes de avanzar. He recibido una propuesta inesperada que podría cambiar el rumbo de nuestro proyecto. ¿Estás listo para enfrentar una nueva realidad? Su voz resumaba misterio, y Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué desafío lo aguardaba? La propuesta de Valentina resonó en la mente de Pedro como un eco persistente. ¿Listo para enfrentar una nueva realidad? Las palabras giraban en su cabeza mientras salían del taller. A medida que avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad, la inquietud se transformaba en curiosidad. ¿Qué podría ser tan impactante para cambiar el rumbo del proyecto? Al llegar a casa, se sentó a escribir en su cuaderno, donde ya había anotado sus inquietudes y aspiraciones. Con cada palabra, deseaba vaciar la confusión que embargaba su mente. Los retos eran inevitables, pero, estaba preparado para afrontar uno que pudiera poner en juego todo lo que había comenzado a construir en su vida. La idea del cambio representaba tanto una oportunidad como un riesgo, y esa dualidad lo mantenía en un estado de reflexión constante. Aquella noche, los pensamientos de Pedro giraban entre el entusiasmo y el miedo. Sabía que mantenerse en su zona de confort no era una opción. Se había prometido crecer, pero aquí había un nuevo elemento, la incertidumbre. Respiró hondo, despidiendo la tensión del día. Mientras repasaba los momentos del taller, recordaba la conexión que había establecido con los demás. Nadie había sido un extraño más. Cada historia compartida era un ladrillo en la base de un nuevo tipo de colaboración. La apertura que había nacido en él, esa disposición a ser vulnerable, le daba fuerzas, pero también despertaba en su interior un sentido de responsabilidad. No podía permitir que su pasado lo arrastrara de nuevo hacia la duda. En cambio, debía enfocarse en lo que podía construir hacia adelante. Las horas pasaron y, aunque había luchado por encontrar el sueño, finalmente se dejó llevar por la fatiga. La mañana siguiente llegó con la determinación de esclarecer la misteriosa propuesta de Valentina. Durante el desayuno, su mente ya estaba trazando posibles escenarios. Fue al trabajo con una energía renovada. Aquel lugar que había sentido como una carga ahora parecía una plataforma de lanzamiento. Con cada interacción con sus colegas, compartía sus pensamientos, sus ideas, y poco a poco notaba que su voz tenía peso. La confianza que había ganado en el taller se transformó en un motor que lo impulsaba a ser más activo en el equipo. Durante el almuerzo, recibió un mensaje de Valentina: ¿podemos hablar? Hay algo urgente que me gustaría discutir contigo. El corazón de Pedro se aceleró. El momento había llegado. Salió de la oficina y se dirigió al café donde habían acordado encontrarse. En el camino, reflexionó sobre lo que podría significar esta conversación. ¿Una oportunidad inesperada? ¿Un reto importante? Cuando llegó, Valentina lo esperaba, su rostro denotaba una mezcla de emoción y tensión. Gracias por venir. Sus palabras fueron simples, pero Pedro sintió la gravedad en el aire.
He estado considerando una misión que podría cambiar el rumbo de nuestro proyecto. Pero necesitamos a alguien dispuesto a comprometerse de lleno. Me gustaría que tú fueras esa persona. La súbita revelación lo asombró. ¿Misión? ¿A qué te refieres? Su voz sonó más curiosa que insegura. Valentina tomó un momento para ajustar sus pensamientos. Se trata de una colaboración con una organización que apoya a personas en situaciones de vulnerabilidad. Tienen un proyecto específico y requieren que nuestra experiencia se una a su visión. Lo que busco es tu liderazgo. No solo se trata de construir algo tangible, sino de utilizar nuestras competencias para generar un impacto real. Pedro se sintió interno dividido. Por un lado, su espíritu creativo ansioso por contribuir a algo significativo, por otro, el temor al compromiso que implicaba enfrentar lo desconocido. ¿Estás segura de que soy la persona adecuada para esto? Valentina le dio una mirada profunda. Confío en ti. Has demostrado un crecimiento extraordinario y tienes habilidades que podrían ser la clave para el éxito de esta iniciativa. Las palabras de Valentina, llenas de fe y posibilidad, resonaron en él. Era el momento de confrontar no solo la oportunidad, sino también sus propios límites. Sin embargo, ante el resplandor de la ambición, un dilema personal se le planteaba: ¿estaba dispuesto a arriesgar su tiempo y esfuerzo en un camino incierto por un futuro que todavía no conocía? Mientras el café se enfriaba en la mesa, Pedro sintió que estaba en la encrucijada de una decisión crítica. ¿Tomaría el paso hacia lo desconocido, dispuesto a abrazar la misión que podría cambiarlo todo? La balanza se inclinaba hacia la acción, pero el desafío era real. ¿Podría manejar la carga de un compromiso tan serio cuando ya había enfrentado sus propios fantasmas? La conversación se tornó densa, y mientras Valentina profundizaba en los detalles del proyecto, Pedro sintió que sus pensamientos se agitaban. Cada nuevo elemento parecía abrir más preguntas de las que respondía. Algo dentro de él sabía que estaba al borde de algo extraordinario, pero el eco de su propia duda aún resonaba. ¿El viaje hacia adelante sería un camino de luz o una sombra de nuevos obstáculos? Lo que sí sabía era que la decisión estaba por llegar, y el momento crucial se daba paso a algo aún más impactante que cualquier revelación anterior. Cuando Valentina hizo una pausa y lo miró, el peso de lo que significaba la elección se agrandó en la atmósfera. Era hora de tomar la decisión que podría definir su futuro. ¿Se atrevería a dar el salto hacia una nueva realidad? La conversación con Valentina se extendía como un hilo enredado, repleto de posibilidades y encrucijadas. Las palabras sobre el proyecto y sus impactos resonaban en su mente, pero su atención se iba dispersando ante una verdad ineludible: Pedro había llegado a un punto crítico en su vida profesional y personal. Era hora de hacer un cambio radical. Se dio cuenta de que su resistencia a los compromisos no solo lo había limitado en su trabajo, sino que también había dejado huellas en sus relaciones personales. El miedo a la incertidumbre había preferido refugiarlo en la seguridad de lo conocido, pero el resultado era un vacío creciente. Así como el café se enfriaba, Pedro sintió que las oportunidades se desvanecían si no actuaba. ¿Cómo puedo ser el líder que estas personas necesitan?, se cuestionó mientras Valentina describía los detalles del proyecto. La voz de la mujer se convirtió en un trasfondo casi musical, mientras sus propios miedos y ambiciones luchaban por el dominio en su mente. La idea de asumir la responsabilidad sobre un proyecto que implicaba un cambio significativo lo aterraba, pero su deseo de crecer era más fuerte. Asimilando las palabras de Valentina, Pedro comenzó a visualizar qué haría en esa nueva posición. La idea no solo se trataba de llevar un proyecto a buen puerto, era una oportunidad de poner en práctica sus habilidades, butatizadas a lo largo de los años en la industria. Ahí estaba el reto: aplicar su experiencia al servicio de otros y al mismo tiempo, redefinir su propósito. Pese a la angustia que crecía en su interior, hubo un leve destello de algo más profundo, un deseo de impactar. Recordó las historias que había escuchado en el taller, los pasados dolorosos que habían convivido con la esperanza de un futuro distinto. Era un recordatorio de su propia lucha, de cómo había emergido de la tormenta. El rostro firme de Valentina lo miraba, evaluando sus reacciones, instando a que su voz no se callara. Finalmente, decidió hablar. Acepto la propuesta.
Las palabras salieron como una declaración contenida que sorprendió incluso a su propio ser. Se sintió liberado y aterrorizado al mismo tiempo. En ese instante, sucedió algo inesperado, la percepción del tiempo pareció detenerse. Valentina sonrió, y la mezcla de emoción y determinación en sus ojos era contagiosa. El peso de la carga se sintió más ligero, como si un peso que llevaba años en su interior se disipara con esa decisión. Necesitaremos planificar bien los siguientes pasos, dijo Valentina mientras comenzaban a discutir los detalles organizativos. Con cada palabra, Pedro notaba que su confianza crecía, esa misma confianza que había despertado en el taller. Se sentía preparado para trazar un plan, para utilizar su creatividad e innovación, pero, sobre todo, para liderar. A medida que el café burbujeante se convertía en un refresco tibio, Pedro se centraba en la tarea que tenía delante de él, definir metas claras para el proyecto y establecer cómo su equipo podría aportar algo nuevo a la misión. Cada idea que surgía era un ladrillo más en la construcción de su nuevo propósito, un paso hacia un futuro que ahora parecía palpable. Sin embargo, mientras discutían los planes, una pregunta seguía acechando en su mente. ¿Y si no cumplo con las expectativas? La sombra del miedo comenzaba a insinuarse nuevamente, recordándole que el camino no sería fácil. Necesitaba encontrar la manera de transformar esa duda en una motivación constructiva. En medio de la conversación, un nuevo mensaje emergió en su teléfono. Era de uno de sus antiguos compañeros de trabajo, alguien que había colaborado con él en proyectos pasados. ¿Te unes a nosotros en esto? La pregunta le hizo tambalear, provocando un eco de inseguridad. Era un recordatorio de que, aunque había decidido dar este paso, las sombras de su pasado estaban listas para recordarle lo que había dejado atrás. Pedro entendió que tomar esta nueva misión era también una confrontación directa con su propio pasado. Las decisiones que había tomado y la persona en que se había transformado estaban a punto de ser puestas a prueba. La historia que estaba a punto de escribir traería consigo el peso de esas experiencias. Voy a demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo, se decía mientras sentía una nueva oleada de determinación y un destello de miedo. Tuvo la certeza de que este camino podría ser doloroso y difícil, pero también podía ser el inicio de una transformación genuina. Mientras Valentina esbozaba un conjunto de estrategias, él sentía que todo comenzaba a alinearse, su propósito, sus habilidades y su voz. Todavía no tenía todas las respuestas, pero un nuevo sentido de dirección lo guiaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a los desafíos que traerían consigo esa nueva realidad? La conversación finalizó, pero la pregunta de su compañero atravesó su mente. Era el recordatorio de que, aunque había decidido seguir adelante, no podía evitar su pasado. La toma de decisiones estaba en juego, y el camino hacia su nueva realidad comenzaba con cada acción que tomara en las próximas semanas. ¿Sería el momento para Pedro de enfrentarse al eco de sus temores o se convertiría en el héroe de su propia historia? La decisión estaba próxima, y la urgencia de actuar comenzaba a latir con fuerza en su pecho. El giro en la vida de Pedro se acentuó con la decisión de embarcarse en un proyecto que significaba más que solo arquitectura, era un compromiso con su auténtico yo y un acto de generosidad hacia aquellos que lo necesitaban. Desde el instante en que aceptó liderar la misión con Valentina, su percepción del mundo cambió. La ansiedad se fusionó con un nuevo fuego interno que impulsaba su deseo de creación y conexión. Pedro dedicó días explorando y definiendo objetivos claros para el proyecto. Se sumergió en cada plano, cada diseño y cada propuesta, pero lo más esencial fue el contacto constante con Valentina. La sinergia entre ellos se convirtió en un motor poderoso. Con cada intercambio, él se sentía más seguro, más competente, como si sus errores y su pasado se desvanecieran al igual que las sombras en el amanecer. La vulnerabilidad que había experimentado en el taller se transformó en resiliencia, y Pedro se dio cuenta de que su verdadero éxito no era el reconocimiento, sino la capacidad de construir un camino hacia adelante, sosteniendo su autenticidad. Las primeras reuniones del equipo, integrada por personas de diversos ámbitos, mezclaron experiencias y puntos de vista. Aquella colaboración era un reflejo del cambio que Pedro había abrazado, cada uno de ellos, desde una perspectiva única, contribuía a un sueño compartido.
La autenticidad empezaba a germinar en el proyecto, donde la arquitectura se intercalaba con el bienestar de aquellos con quienes trabajaba. Sin embargo, los desafíos no tardaron en presentarse. Durante la fase inicial, un obstáculo inesperado surgió: el financiamiento para el proyecto era insuficiente. La presión del fracaso amenazaba con desmoronar lo que habían logrado hasta ese momento. Pedro sintió como el eco del miedo hacia el fracaso llegaba de nuevo. La vieja sombra de su antiguo yo se proyectaba como una nube oscura, cuestionando si realmente estaba preparado para llevar el peso de esta responsabilidad. Pero esta vez fue diferente. Pedro tomó una decisión consciente, se negó a dejar que la duda dominara su mente. En lugar de esconderse, reunió al equipo y compartió sus temores y su visión. Este acto de transparencia se convirtió en un catalizador. La respuesta fue abrumadora. Cada miembro del equipo comenzó a aportar ideas y soluciones creativas, evidenciando ese sentido de pertenencia y colaboración que impulsó el proyecto hacia adelante. Fue un momento revelador y transformador. Pedro no solo lideraba, sino que inspiraba a otros a unirse a su visión compartida. El proyecto finalmente cobró vida, y Pedro sintió que había creado algo más que un simple espacio físico, había edificado un lugar de esperanza y comunidad. Cada efecto que el espacio había tenido en las personas que lo visitaban lo llenaba de satisfacción. Las sonrisas, los agradecimientos y los momentos de conexión vibraban en el aire como un eco de su propia transformación. Cuando la inauguración llegó, Pedro se encontraba rodeado por Valentina y el equipo, cada uno con una chispa de orgullo en los ojos. Descubrió que, a pesar de su inseguridad inicial, su deseo de construir una vida significativa había prevalecido. Durante su discurso, las palabras fluyeron de su corazón, llenas de gratitud y esperanza. No se trata solo de lo que hemos creado aquí, sino de la conexión y el compromiso entre nosotros. Esta es una celebración de lo que somos capaces de lograr juntos, cuando dejamos a un lado el miedo y abrazamos la vulnerabilidad. La respuesta del público fue electrizante. No solo vieron un edificio, sino un símbolo de superación y solidaridad. Pedro había alcanzado un nivel de reconocimiento nuevo y auténtico, diferente al de sus días como arquitecto renombrado. Se sentía en paz, comprendiendo que el éxito no se medía en premios, sino en el impacto que causaba en la vida de los demás. Mientras cerraba ese capítulo, Pedro miró a Valentina, quien sonrió con complicidad. Reconoció que había recorrido un largo camino desde aquel cumpleaños solitario. La conexión que habían forjado era sólida, habían aprendido a soñar y a enfrentar sus propios miedos juntos. Ambos habían encontrado en el otro una fuerza renovadora. La transformación de Pedro estaba completa, no solo había conquistado sus miedos, sino que había redefinido su vida en términos de propósito y comunidad. Había demostrado que el verdadero éxito radica en el amor, en la conexión genuina con los demás y en la voluntad de dar un paso hacia adelante, incluso en la incertidumbre. Y así, mientras miraba al horizonte, una nueva aventura comenzaba a despertar en su interior. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde los sueños podían alzarse y donde las conexiones humanas eran el fundamento más sólido para cualquier construcción. Ahora, es tu turno de ser parte de esta increíble historia de transformación. No esperen ni un segundo más para compartir. Si sienten la fuerza de las historias que transforman vidas, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas emotivas narrativas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No se lo pierdan.